La Biblia y vamos a estudiar el libro de Filipenses. ¿Listo? Entonces, Filipenses está después de Efesios, está antes de... No, de Colosenses, sí, por ahí anda. Ese es Filipenses. ¿Listo? Entonces, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable a través de su bendita palabra. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos abrir la Biblia y ruego, Señor, para que cada uno de los que está aquí, los chicos, los grandes, podamos, Señor, ser redarguidos a través de ella. Gracias, Señor. Pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer primero el texto y luego de eso vamos a empezar a estudiar. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a abrir en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 25 hasta el 30. Hoy vamos a ver 6 versículos. Filipenses 2, del 25 al 30. ¿Listo? Yo voy a leer uno y por favor, ustedes bien ordenados van a leer el siguiente. ¿Listo? 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Muy bien. Hoy vamos a estudiar acerca de una persona, pero en realidad hemos estado viendo que los capítulos de Filipenses los hemos estado dividiendo para poder estudiarlos. El capítulo 2 le habíamos puesto un título. Era Cristo es nuestro ejemplo, el ejemplo para nuestra vida. Todo el capítulo 2 habíamos puesto ese título. Pero estudiando el ejemplo de Cristo, vemos que aquí aparece una persona. Ya no es precisamente el Señor Jesús. ¿Quién es? Epafrodito. Buenas noches. Epafrodito. Pregunta, yo estuve buscando ahí en Google, le puse ahí en el buscador Epafrodito en Bogotá. ¿Sabe? No me salió ningún Epafrodito. ¿Usted conoce algún Epafrodito? ¿No? Aquí hay ¿cómo es? Epa Colombia, ese no es. No, Epafrodita. ¿Epafrodita? Ah, ok. ¿Usted conoce una Sí, pero son Epafrodita? Ah, bien. más sencillo y dice, o sea, el nombre es el Señor, no es que la señora se llama así, no sé. ¿Mire usted? Que ve ahí enfrente de la Virgen, una estatua que hay allí. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de este hombre que se llama Epafrodito. Pero antes de empezar a hablar de eso, hay una propuesta acá que es: ¿conoce usted cristianos ejemplares? ¿Conoce usted cristianos dignos de ser imitados? ¿Conoce personas que usted diga, oiga, esa persona es tan buena en esto, le cae tan bien, la verdad es que es tan recta, o no sé, lo que usted quiera pensar en que sería digno de imitar? Ok. Bueno, cada uno tendrá por ahí un nombre, no es necesario tampoco que lo digan, pero para que usted lo piense. Primera de Corintios 11:1, buenas noches, Primera de Corintios 11:1, dice la palabra: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Saben? El problema con imitar a las personas, buenas noches, el problema con imitar personas es que las personas tienen defectos. El que les habla tiene muchísimos. Y seguramente ustedes tienen también los suyos. El tema es aquí que cuando Pablo llega y dice
que lo imiten, que sigan su ejemplo, es porque Él dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. O sea, nosotros podríamos decir, yo lo imito a Él porque Él imita a Cristo. ¿Ves la diferencia? Le animo a que no tome cualquier ejemplo en la vida como su ejemplo a seguir. Porque hay mucha gente que puede ser X o Y cosa buena, pero por ahí en otras no. Entonces por ahí usted empieza a seguirlo en una cosa y en la otra pues empieza también a aparecer. ¿Sí? Y eso no está bien porque pueden tener cosas que no son buenas. Pero en aquello que se parecen a Jesús, llega y le dice, sean imitadores de mí, porque yo no soy así de Cristo. Oiga, esta persona, mire, me llama esto la atención. ¿Por qué? Porque se parece a Cristo. Entonces, algo para poder parecernos. ¿Sí? Y ninguno va a ser perfecto, porque nadie es como Jesús. Perfecto, enteramente hablando, nadie es como Jesús. No lo hay. Pero en aquello que se parece, empiezo a tomar nota. Empiezo a mirar, esto me gusta. ¿Sí? Y entonces estamos hablando de Epafrodito. ¿Sí? Epafrodito va a ser hoy nuestro ejemplo. Porque él se parece a Cristo. Y vamos a ver en qué cosas se parece al Señor Jesús. Miren lo que dice de Epafrodito. Primero, Epafrodito era un nombre común en el norte de Grecia. ¿Sí? No es común acá en Colombia, pero sí era común en Grecia. ¿Sí? Si usted sabe por ahí dónde queda Grecia, o busque en Google Maps, como los chicos buscan, Grecia queda por allá en Europa. ¿Sí? Es un país. Entonces, por allá queda. Entonces, en Grecia era común este nombre, en el norte de Grecia. ¿Qué significa Epafrodito? Tiene dos partes. La parte que dice significa para. Y Afrodito tiene que ver con una diosa que se llamaba Afrodita. Entonces, si colocamos las dos partes del nombre, sería para Afrodita. Para Afrodita, o sea, para la diosa Afrodita. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los papás de Epafrodito le pusieron ese nombre, le dijeron, este es para Afrodita. Era dedicado para esa diosa. ¿Sí? Y no vamos a hablar mucho de lo que es esta diosa, ¿sí? Que en realidad es un dios que no es Dios. ¿Sí? Es un dios pagano, es un dios que no, como dice en Salmo, tiene boca y no habla, tiene manos y no palpan. ¿Sí? Era un dios falso. Pero la cosa es que a esta diosa se le adoraba de maneras muy, muy feas, muy horribles. ¿Sí? No vamos a entrar en el tema, pero la idea es, este niño fue dedicado para Afrodita. ¿Sí? Algo más para decir de este chico, que ya no es un chico, ya es un hombre. Al parecer, después de que fue fundada la iglesia de Filipos, ¿saben quién se quedó a cargo de la iglesia de Filipos? Epafrodito. O sea, vemos aquí al pastor de la iglesia de Filipos. No tenemos todo así concluyentemente hablando, pero podríamos decir que todas las evidencias apuntan a que este hombre era el pastor de esta iglesia, el responsable de esta iglesia. Algo más para poder tener en cuenta antes de meternos ya en los versículos. Al saber que Pablo estaba preso, la iglesia de Filipos mandó una ofrenda. ¿Sí? Buenas noches. Al saber que Pablo está preso, la iglesia de Filipos le mandó una ofrenda ¿a quién? A Pablo. ¿Y por mano de quién se la enviaron? Epafrodito va a estar llevando esta ofrenda. ¿Y usted sabe dónde está Pablo preso? Está en Roma. Está en Roma, está en la cárcel de Roma. Desde Filipos hasta Roma, ¿sabe cuánto hay? 1228 Son muy buenos. Sí, sabe. 1228 Roma está kilómetros. muy cerca de Grecia por el sentido, es que Roma tomó mayor parte de Grecia porque me sé la historia geográfica. Ok. 1228 kilómetros. Usted dirá, ¿cuánto será eso? Si usted se fuera desde aquí, Bogotá, desde el muelle, yo lo puse en Google Maps, desde el muelle hasta Quito, Ecuador,
hasta Quito tenemos 1155 kilómetros. O sea, todavía nos falta. Pero para que usted lo tenga en cuenta, es más o menos esa distancia, desde acá de Bogotá, desde el muelle hasta allá. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar una idea más o menos de cómo viene este texto. ¿Y qué pasó? Este hombre, desde su salida ahí en Filipos hasta Roma, se enfermó gravemente. Solo pensar en ir esta distancia, solo yo creo que usted ya se enferma, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que desde Venezuela han venido, desde allá hasta acá. ¿Cuánto tiempo han venido caminando? Muchísimo. Yo sé que Christopher ha caminado mucho. Y seguramente muchos hermanos de Venezuela, personas de Venezuela, han venido caminando mucho. Imagínense eso. Hay mucha gente que se ha enfermado. Acá Epafrodito se enfermó. Y la noticia había llegado hasta ¿dónde? Llegó hasta la misma iglesia de Filipos. Entonces, ya teniendo ese contexto, el mensaje del día de hoy lo hemos titulado El ejemplo de Epafrodito. Y vamos a tomar 3 puntos. Vamos a empezar primero en el versículo 25. Estamos en Filipenses 2:25. Le invito a que abra su Biblia y lea conmigo ahí. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Primer punto, vamos a colocarle ahí las credenciales de un siervo de Dios. Las credenciales de un siervo de Dios. ¿Qué es una credencial? Identificación. Es una identificación. ¿Cómo usted identifica a un siervo de Dios? Y vamos a leer ahí en el versículo 25 algunas características de esa credencial. La primera es: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. No es que Pablo fuera hermano de sangre de Epafrodito, es que ellos tenían un padre en común. ¿Cuál es el padre en común de Pablo y de Epafrodito? Dios. Lea por favor conmigo Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice: mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo primero que tiene que tener un siervo de Dios es que tiene que tener un padre en común que se llama Dios. ¿Cuándo usted dice que tiene a Dios por padre? Cuando dice lo recibió, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por favor, no se confundan. No todas las personas en este mundo son hijos de Dios. Usted puede decir papito Dios, orarle a papito Dios, pero Dios no es su papito. ¿Por qué? Porque aquellos que confiaron en Cristo, aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador, esos sí son hijos de Dios. Entonces Epafrodito es un hijo de Dios. Pablo le dice hermano. Después le dice colaborador. Un colaborador, según la palabra aquí, es un compañero de trabajo. Pablo y Epafrodito tenían un mismo trabajo. No eran hacer carpas, aunque Pablo era un hombre que trabajaba en carpas. ¿A qué se dedicaba Pablo y Epafrodito en común? Ellos eran personas que estaban trabajando en predicar, en la iglesia. Eran personas que le servían al Señor. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Primera de Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo llega y dice: yo estoy colaborando, yo soy uno que trabaja en el mismo sentido que Dios mismo. Estoy colaborando en la obra de Dios. Entonces acá nos dice que Epafrodito y Pablo están trabajando ¿para quién? Para Dios. Tienen un mismo trabajo, tienen un mismo jefe. Uno más, dice compañero de milicia. Eso nos habla de que Pablo y Epafrodito están en el mismo ejército. Ellos están en el mismo
ejército y están en la misma batalla. Pablo y Epafrodito, están en el mismo ejército y en la misma batalla. Miren lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Pablo no está peleando contra el imperio romano, ¿sí? Está peleando en el ejército del Señor, en la misma batalla que no es con carne y sangre, en contra diablo y sus ángeles, sus demonios. Entonces vemos aquí, Epafrodito y Pablo están peleando contra el mismo enemigo en común. Después dice, vuestro mensajero, uno que le lleva un mensaje. Justo ahorita Ángel lo decía, que ¿qué significa su nombre? Significa mensajero. Sin embargo, acá en el idioma griego está la palabra apóstolos. La palabra apóstolo significa uno que fue enviado. Y acá Epafrodito, ¿quién lo envió? ¿A quién le habían dicho, usted vaya? La iglesia, ¿no? Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos, o sea, era un enviado de la iglesia de Filipos, ¿sí? Por último dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. El siervo que estaba allí en la cárcel tenía necesidades y la iglesia se dio cuenta de eso y le mandó una ofrenda. Él estaba sirviendo en esto. Algo más para agregar de las credenciales de este hombre. Pues decíamos que es un hermano, un colaborador, un compañero de milicia, un mensajero, un ministrador de las necesidades de Pablo. Pero solo con el nombre yo puedo decir algo, que este hombre le cambió la vida el Señor Jesucristo. Porque un día sus papás le habían dedicado para Afrodita. Pero ahora, él ahora sirve a Dios. Miren lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y mire lo que queremos resaltar ahí. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Epafrodito tuvo una nueva historia. Por ahí sus papás lo habían dedicado para Afrodita, pero él decidió ahora servir a Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia. Y por ahí su historia de familia no es la historia de un pastor o de misioneros que lo estuvieron llevando hacia Dios. Pero la historia que ustedes cuentan hoy día de sus familias no tiene que ser la historia que ustedes viven. Por ahí tu papá o tu mamá no sirven a Dios. Todo lo contrario, están sirviendo al diablo. Pero eso no significa que tú tienes que seguir la misma idea, el mismo camino. Tú puedes decidir vivir para Dios. Tú puedes decidir vivir para Dios. Tengo una pregunta acá. ¿Te consideras un siervo de Dios? Y si es así, ¿cuáles son tus credenciales? Ahí donde está el carnet. A ver, hermano, porque si usted no es hermano, y usted todavía no es un hijo de Dios, es grave. Porque usted está sirviendo a Dios, pero está equivocado en cuanto a su papel, porque sin ser hijo de Dios, usted no puede servir a Dios. Colaborador, por ahí quiere que le hagan todo, pero acá todos tenemos que servir, igual el que les habla. Agarrar las cubitas, limpiar las sillas, un tinto, limpiar el baño cuando se tapa. Bueno, acá todos aquellos que dicen servir a Dios, estamos trabajando,
pero más aún estamos trabajando en la obra de Dios, y la obra de Dios tiene que ver con personas. Estar allí acercándose a personas. Compañero de milicia, estamos en el mismo ejército. Mensajero, usted lleva un mensaje, la palabra de Dios. Y por ahí capaz que en algún momento diga la iglesia El Camino, lo encomendamos a usted para que vaya a servir a este lugar. Puede ser. Ministrador de las necesidades de otros. Cuando usted ve a alguien que está pasando por necesidades, ¿usted cierra los ojos o hace algo? Porque un siervo de Dios tiene estas características. Como le decía, no importa cuál sea su pasado, Dios puede cambiar su historia. Número 1, las credenciales de un siervo. Número 2, vamos otra vez a Filipenses y vamos ahora a ver el compromiso del siervo de Dios. 26, 27 y 28 dice: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Como les había dicho, ¿cuánta distancia hay desde Filipos hasta Roma? 1228. 1228 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros puede llegar a recorrer una persona por día? Según lo que dice Google, los estudios que han hecho, más o menos una persona, si camina todo el día, podría caminar 40 kilómetros. 40 kilómetros, eso es algo. Si va en camello, porque acá no estamos hablando que tenían moto, bicicleta, ¿cuánto puede andar? Andaría 20 kilómetros más, 60 kilómetros. Entonces, ¿cuánto tiempo le llevó a Epafrodito llegar hasta Roma? Tiene que dividir. Eso sería, para que usted pueda después hacerlo, pero yo se lo digo, sería entre 2 a 3 meses de viaje. 2 a 3 meses de viaje. 3 meses sería caminando. En auto sería como unos 20 días. ¿Descansar? No, tiene que descansar. Descansaría las noches y seguiría caminando. Entonces vemos aquí un hombre que estuvo dispuesto a hacer un viaje de 2 a 3 meses de 2 caminando o en un camello. Pero imagínese usted andar 2 a 3 meses en camello. Es chévere subirse en un camello, por ahí tomarse la foto, pero imagínese estar 2 meses en un camello. Pobre camello y pobre usted. ¿Sí? El camello necesita agua aparte. Entonces vemos aquí que fue un hombre que estuvo dispuesto al sacrificio, estuvo dispuesto a dejar comodidad. Eso es compromiso. Mire que hay mucha gente que va a las iglesias y dice: no, es que esta silla no me gusta. No, es que acá solo hay un baño. No, es que acá es muy chiquito, es muy caliente. No, es que, y usted póngale toda la traba, nosotros hemos estado en iglesias en donde el piso, por ejemplo, es de tierra. Y hay niños con moquitos por todo lado. ¿Sí? Y de repente, pues, el lugar, yo me acuerdo de una iglesia que estuve, el lugar era de paredes de barro. ¿Sí? O sea, no era paredes de lujo. Y le daban las cositas que había. Y era una bendición, los hermanos eran muy agradecidos. Pero miren que hay personas que si no hay una silla con espaldar cómodo, con pantalla grande, con lujos, no van a una iglesia o no sirven a una iglesia. Y el siervo de Dios no se caracteriza por eso. El siervo de Dios no tiene que buscar ni comodidad, ¿sí?, ni que todo se lo den. No. El siervo de Dios es sacrificado. El siervo de Dios es un hombre que a pesar de la incomodidad está sirviendo a Dios. Mire uno más, dice ahí: él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, porque habíais oído que había enfermado. Cuando usted se enferma, mayormente uno dice: pues que me llamen a mí, ¿no?
estoy enfermo, que me traigan la comida, el caldito. Sí, porque yo estoy enfermo, entonces me tienen que cuidar. Pero ¿saben qué pensó Epafrodito? En que las demás personas que estaban en Filipos se iban a angustiar porque él se enfermó. Entonces él pensó más en los otros que en sí mismo. ¿Y sabe cómo se llama eso? Esto se llama amor. Porque el amor, según la definición bíblica, es preferir al otro antes que a usted. Eso es amor. Por eso es que Dios tanto amó al mundo. Porque Él no prefirió a sí mismo, sino nos prefirió a nosotros. Un siervo de Dios ama a los demás. En Juan 13, versículo 35, dice que por nuestro amor nos iban a conocer. Una credencial en un siervo de Dios, pero acá hablando acerca del compromiso, es que muestra amor por los demás. Y uno más dice ahí, gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Si usted se enferma, no le estoy diciendo a ninguno, por favor, no lo tome personal. Pero si usted se enferma, mayormente la gente que dice, ¿va a la iglesia o no va a la iglesia? Mayormente dice, pues, No puedo ir. no puede ir. Sí, una gripa que lo tiene en cama, que pues hay muchas personas, por ejemplo, ahorita mi esposa está con un tema de espalda que está doliendo mucho, y cada uno tiene su situación. Yo sé de la hermana Ofe, yo sé de la hermana Carmen y de algunos más, de también Fabiana, en que muchos momentos, por doña Hilda, en que muchos momentos de salud nos tiran a la cama. Pero acá llega y dice que este hombre, a pesar de estar con una enfermedad tan grave que casi lo mata, él está sirviendo a Dios. Y uno se pone a pensar, wow, este es un siervo tremendo. Y acá dice que este hombre estaba tan comprometido con la obra del Señor que a pesar de su estado de salud, él está sirviendo a Dios. Esto es compromiso. Hay unos datos más acá que dice el versículo 27, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Eso habla Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La idea es, él estaba triste porque Epafrodito estaba enfermo, pero ahora estaba más triste porque los hermanos de Filipos también estaban tristes. Entonces tenía tristeza sobre tristeza. Y Dios tuvo misericordia de él porque lo sanó, y no solamente de él, sino también de Pablo. Entonces Pablo también tuvo misericordia porque Epafrodito se sanó. Y en el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Claro, ahora como este hombre está sano y ahora iba a llevar el cuerpo ahí todo, se estaba yendo Epafrodito para su casa y la gente allá iba a ser animada, pues sí le voy a estar con menos tristeza. ¿Cuánto es tu compromiso con la obra del Señor? Recuerde distancia, recuerde comodidad, recuerde amor, recuerde salud. ¿Cuánto es su compromiso? ¿Hasta qué punto llega su compromiso con la obra del Señor? Y yo sé que a veces nuestro compromiso se queda hasta cierto punto. Y yo le animo, por favor, a que cada uno se evalúe. Otra vez le digo, esto no es tirando piedras acá. Esto es para que usted se dé cuenta, con el ejemplo de Epafrodito, cómo está usted. Recuerde que este es un hombre común y corriente, pero que le estamos viendo características en las cuales se parece a ¿quién? A Cristo. Uno más. Entonces vimos las credenciales de un siervo de Dios, el compromiso de un siervo de Dios, y por último, y terminamos, la dignidad de un siervo de Dios. Versículo 29 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
La palabra recibirle significa dar una bienvenida cálida. Cuando alguien llega acá a la iglesia, yo sé que muchos de ustedes llegan y nos saludamos y nos abrazamos, le damos un beso, ¿sí? Es algo lindo. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo a la iglesia en Filipos? Reciban con gozo este hermano. ¿Por qué? Porque es que el siervo de Dios necesita que lo anime. Estuvo casi que se muere. Estuvo caminando un montón de meses y recuerde que ahora Epafrodito está en Roma y ahora le toca el viaje de vuelta. Otros 2 a 3 meses. Y llegando allá, como 6 meses de viaje. Llegando allá, Pablo llega y le dice, anímenlo, seguramente está cansado. Cansado del servicio que le dio a Dios. Y saben, las personas que sirven a Dios se cansan. Usted no crea que aquel que sirve a Dios, no, es que él siempre está bien. No. Y qué bueno es cuando usted llega y le da un abrazo, le dice, hola, ¿cómo está? A mí me gusta mucho cuando pasa eso. Cuando alguien llega y me dice, pastor, ¿cómo le va? Dios le bendiga. ¿Sí? No solo esperar que me den, sino dar. El siervo de Dios debe ser animado. Y uno más. El siervo de Dios debe ser respetado. Acá dice tenerlo en alta estima. La palabra alta estima tiene que ver con honor, tiene que ver con respeto. ¿Por qué se le debe respetar a un siervo de Dios? La palabra dice allí, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Este hombre, por servir a Cristo, estuvo dispuesto a morir. Cuando un siervo de Dios sirve a Dios hasta las últimas, ¿sí? Es un hombre que merece respeto, honor. Hay hombres y mujeres que han servido al Señor hasta la muerte. Y por ahí usted no ha expuesto su vida hasta la muerte, pero está sirviendo al Señor. Esas personas merecen respeto. ¿Sí? El que sirve a Cristo merece respeto. Y por último, dice allí, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Porque servir a Cristo tiene que ver con servir a las personas. Aquel que sirve a Cristo se interesa en las personas. Entonces terminamos allí con una conclusión. ¿Consideras dignos de honra y buen trato a los siervos de Dios? Cuando hay un siervo de Dios, ¿usted lo trata dignamente? Yo espero y creo que la mayoría de acá lo hace. Si no lo hace, le animo a que lo haga. Un siervo de Dios merece honra. Conclusión final. Epafrodito fue y es un hombre de ejemplo para la iglesia. Tanto para la iglesia de ayer como para la iglesia de hoy. Hoy espero que todos se acuerden de quién es Epafrodito. ¿Qué significa Epafrodito? Para Dios, Para la diosa griega, Afrodita. ¿Ok? Ahora ya no es para la diosa griega, es para Dios. Ahora él sirve a Dios. Escuchando todo lo que hablamos hoy día, viendo el ejemplo de Epafrodito, el Señor le está llamando a usted a que tome ejemplo de algo de la vida de este hombre. Póngase a pensar. Viendo la vida de este hombre, usted, ¿será que Dios le está llamando a que haga algo, a que cambie algo? ¿Eres un cristiano ejemplar? Si las personas pudieran decir, perdón el ejemplo, Doña Mari, ¿será que cuando la ven a usted, ven un ejemplo a seguir? Y eso, igual, no es para responderlo ahorita, pero la idea es, uno espera que sí, ¿no? Sí, los demás son los que lo ven a uno. Exactamente. Uno no tiene por qué hablar por uno mismo. La idea es que cada uno nos evaluemos, porque la idea de que seamos ejemplo no es que seamos perfectos,
sino que nos parecemos más a Cristo. Y si usted hoy escuchó y fue llamado a que cambie su vida, ¿qué espera para hacer? No espere más, haga los cambios que sean necesarios. Igualmente, recuerde que lo primero que hay que hacer para ser un siervo de Dios es que usted necesita conocer a Jesucristo como su Salvador. Si usted se muere hoy día, yo le animo a que por favor, antes de que lo haga, tome la decisión más importante de su vida, que es conocer a Cristo. Sin Cristo no hay vida. ¿Sí? Entonces vamos a orar y seguimos con el tiempo por ahora. Señor mi Dios, en este momento damos muchas gracias porque hemos sido animados con la vida de un hombre común y corriente, un hombre de carne y hueso que se llamaba Epafrodito. Y en ese momento también, escuchando de todo lo que pasó con este hombre, entendemos que nosotros debemos ser personas ejemplares, no porque seamos perfectos, sino porque nos parecemos más a Cristo. Desde el que habla, yo pido por favor para que usted me ayude a ser cada día más como Jesús. Y que en aquello que me empiece a parecer a Cristo, los que están aquí también puedan tomar ejemplo. Rogamos, Señor, para que nuestra vida sea así. Personas que no esperan a que le den todo, personas que sirven a pesar de la incomodidad, de la salud, que aman a las personas, personas que están ahí peleando en el ejército de Cristo, personas que trabajan, personas que no cierran los ojos ante la necesidad. Ayúdenos a ser agradecidos con aquellos que sirven en la obra. Damos gracias por aquellos misioneros, maestros, maestras. Gracias por cada siervo de la Iglesia del Camino, Señor. La verdad es una bendición que en la Iglesia abundan las personas que están sirviendo y son dignos de honor. Gracias por ellos, porque a pesar de su cansancio, de sus trabajos, de su familia, ellos les sirven a usted. Pero pedimos, Señor, en este momento por aquellos que están entre nosotros, que todavía no conocen a Jesucristo como su Salvador. Que no dejen pasar ni un día más el poder entregar su corazón a usted. Así como cantábamos hace un tiempo, ven a mi corazón, oh Cristo, porque no hay lugar para ti. Que puedan tomar la decisión de darle espacio en sus vidas, espacio en su corazón. Que reconozcan sus pecados y que vengan a Cristo. Yo le animo, por favor, no deje pasar más, no deje pasar un día más sin pedir perdón al Señor por sus pecados, arrepentirse y venir a Cristo. Es la decisión más importante que usted puede tomar. La pregunta es así como a los siervos le preguntábamos ahorita qué espera. ¿Usted qué espera para tomar esa decisión? Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él está tocando, otra vez está tocando. No lo deje fuera de su vida. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por su palabra que es viva y eficaz. Y dejamos ahora este tiempo de oración en sus manos, en el nombre de Jesús. Bueno, el día de hoy